Buenos días, aquí estoy, dirección Mataró. Se me va, quiero ir hasta la playa, hacer una ruta muy larga, la verdad, pero bajando por Curriol y subiendo por zonas técnicas y durillas. Vamos a ver si lo consigo y me lo paso bien. Se llama el de Breinco Down. La verdad es que es muy divertido de bajada, es durillo de subida, pero bueno, poco a poco vamos tirando y hasta arriba. Uy. Bueno, hola, ¿qué pasa? Ya estoy subiendo, ya estoy en San Carlas, ahora me voy al Amazonas hasta abajo para llegar a Dos Ríos. Y ostras tú, era hablar de los maleducados que van en bici, porque estoy en un Curriol, en el punto final. Voy a pararme. Estoy en el punto final del Curriol, los últimos 2 metros. La verdad es que eran duros, y de repente entran bicis en el Curriol que venían de la carretera, 10 eléctricas, y no se han parado. Me he tenido que parar yo como he podido, casi me caigo, y ellos están tranquilos para abajo. Perdón, el que subía por un Curriol era yo, el que tenía preferencia era yo, la verdad. Esto hay que pensar un poquillo, señores. Venga, bueno, no vamos a amargarnos. Voy a bajar al Amazonas, me lo voy a pasar teta hasta Dos Ríos, y luego de ahí saltaremos por la montaña hasta Argentona. Va a ser increíble. Y luego la playa, sin bañito, pero luego la playa. Venga, vamos. Bueno, pequeños paraísos que me voy encontrando. Dirección, como os digo ahora, Argentona, para luego ir a Mataró. Hace mucho que no paso por aquí, solo he pasado una vez realmente y ya no me acordaba. Es precioso, pero mucho la pena que vengáis y que hagáis la ruta. Es durilla en algunos puntos, madre de Dios. Ahí, para abajo. Ahora. Y ahora para arriba. Madre mía. Y ahora para abajo. Y cuadrito con las ramas. Pero está chulo. Vamos a bajar la tija. Hostias y ramas. Por Dios, que te dan en la cabeza. Ahí. Se me ha salido la cala y eso es peligrosísimo. Vamos, acelera, que puedes ir más rápido. No está nada mal, ya no me la conozco. Cómo resbala, por Dios. Vamos allá. Si te equivocas, saltas. Bueno, hay que subir por aquí. Este es el punto. Primer intento. Ay. ¿Quién dijo miedo? Aquí están las raíces. ¿Quién dijo miedo? Ahí, vamos arriba. Todo se puede. Happy, muy happy. Vamos, ya estamos arriba. Hasta aquí.
para subir esa subida tan bestia que acabo de subir, aparte de fuerza y estar ahora con la respiración hecho polvo, hay una parte que es bajar 1 centímetro o 2 centímetros el sillín, y entonces puedes pedalear mejor en subida. Breves espacios de tiempo, lógicamente. Madre mía, qué bajaditas. Y lo bueno es que no sé si voy por el camino correcto o no. Es impresionante. Con cuidadito, niño. Y ahora tocará subir otra vez, claro. Pero como sitio no se puede negar que está muy guapo. A ver si los voy a pillar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Madre mía, es grande. Seguimos bajando y voy cogiendo trocillos para que los podáis ver y veáis las vistas. Es una pasada, chulo. Wow. Tengo que ir mirando por dónde voy, porque sé que ahora tengo que ir a la derecha aquí, pero no me lo conozco. Por aquí supongo que será. Madre mía, ahí hay uno que tiene muy buena pinta. Señores, ese hay que hacerlo. Y estos no los conocemos. ¡Ya! Estas raíces aquí en medio. Vamos. Vale. Por ahí también bajan. Y por ahí. Pero de momento yo sigo por esta zona. Por aquí y por aquí. No lo veis al principio. Izquierda. Y creo que era por aquí. Por ahí hay otro. Ostras. Y izquierda. No está nada mal la bajadita tampoco. Larga, rápida. Y yo creo que no es muy compleja, ¿no? ¡Uah! Cambio de vegetación. Bueno, ya lo hemos pasado otra vez a un cambio de encinas a pinos.
Espero que no haya orugas. Vamos allá. Bajamos, fija, como siempre, un poco las piernas abiertas. Oh, qué chulo, qué rápido puede ser cuando uno se lo conozca, claro. Aquí pedaleando desde aquí, pero voy mirando el mapa por si acaso viene un desvío. Mira, 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 mira. Madre mía, qué chulo. Estas me gustan cuando se cierran así. Es muy chulo. ¿Y ahora qué? Bueno, seguimos, es muy chulo, la verdad, pero hay una máquina ahí de reaprovechamiento forestal y no sé si me habrá roto el currión totalmente. Es que me voy hacia ella, directamente voy hacia allí. Se escucha la máquina, He tenido que dar toda una vuelta, madre mía, para podérmela saltar y de cómo estaban los caminillos. Pero vuelvo a estar en ruta y chulo, la verdad, con ganas, bien, me encuentro perfectamente. Buah, qué yuyo con tantas ramas. Ya sé que las tienen que dejar ya, pero cuando pasamos luego da un poco de cosa. No se vayan a meter los radios, que esa ya la hemos vivido. Yo ya la he vivido esa. ¡Yujú! Ahora sí. Volvemos a disfrutar pues de las subiditas. Toma ya. Hey. Por la izquierda. Por aquí mismo, por dentro. Por aquí. Por aquí. Frena. Y sí, la ruta sigue por aquí. Vamos. Yo creo que ya empieza tras tú. Eso es una variante de esto que estoy haciendo yo ahora, porque sale al mismo sitio. Pues me gusta más por aquí. No sé cómo se llamará este. A ver. Qué chulada. Ah, ese es el otro. Aquí. Esto no sale de la carretera, sale por aquí. Hala. Aquí vemos otra maravilla. Ahora estaba bajando, ahora volvemos a subir. Es un no parar. Ostras,
habían cerrado la ruta, han puesto prohibido el paso, han cerrado todo, árboles tirados, no se puede pasar. Y ahora estoy tirando, pero no sé exactamente por dónde. Veo que es más pista. Qué penita, qué lástima, no se puede bajar ya. Supongo que es propiedad privada y la han cerrado, pero bueno, salí aquí delante, o sea que he acertado con el camino. Bueno, aquí estoy en la Playuki de Mataró. Sí, fijaros, aquí a divertirme. Madre mía, qué gozada. Está de maravilla. Vamos a ver qué encontramos. Abierto para tomar algo, ya que estoy. Me entran ganas de meterme en el agua y mojarme los pies, pero bueno, ahora tocará la vuelta y es durilla la vuelta. Llevo ya 36 kilómetros, o sea que saldrá unos 55 kilómetros. No está mal, no está nada mal la ruta, y me gustaría complicarla un poco más, tirar una vuelta todavía más larga. Veremos a ver. Venga. ¿Qué tal? Yo muy cansado. Y ahora empieza la subida. Sí. La subida, voy a subir la alternativa a la vía romana. Es durísimo. El otro día llegué ya que quería tirar la bici, pero hay que intentarlo. Hay que conocerlo y hay que subir. Y allí voy, a puntito de saltar otra vez la montaña y ya ir hacia casa. Bueno, uno de los últimos currios ya de Baixada. Estoy cansado hasta ya de la bajada. Madre mía, qué pasada. Ostras, ya no me acordaba de esta. Hay que cogerlo bien. Y aquí unas S y lanzarse para abajo, que aquí excepto unas piedrecitas poco hay. Estas, lanza la bici, que no pasa nada. Y ahora estamos llegando ya a Los Tigres. Queda poquito. Vamos a coger este por aquí, que hace mucho que no paso. No sé cómo estará. Hay que ir con cuidado con el barranco de no comérselo. Ahí, sin problema. Es ratonero, pero es chiquillo. Es como el de Los Tigres, igualito. Se nota que están a continuación. Oh, parece que han hecho algo ahí, que hayan abierto algo. Oh, qué cansadito. Vamos. Y luego, cuando llegue abajo ya de Los Tigres, ya el regreso ha sido una ruta que no ha estado nada mal. Es que detrás de un currión hay otro. ¡Buah! Creo que tengo que cambiar las pastillas de detrás.
No sé por qué, pero se me hunde mucho. Derecha y lo cogeremos por aquí abajo, una parte de los Tigres. Qué maravilla, el sitio este. Pues no sé si lo he grabado. Uf, mis piernas. ¡Hola! Bajadita y subidita. Y según como tenga las piernas, pues cuesta un poquillo más. Vamos abajo. Vamos. Fijaros qué maravilla. Este mola mucho. Estos giros derecha, izquierda, continuos. Por aquí. Ahí está marcadito. ¿A dónde se tiene que ir? ¡Guau! ¡Madre mía! ¿Habéis visto? ¡Qué maravilla! ¡Guay! Si te despistas, cambio, tengo que poner, y ahora ya estamos al final, ya está aquí. ¡Ey! Ya estoy aquí en el final, poquito a poquito me voy acercando ya a la salida. Ha sido espectacular, 56 más, deben quedar unos 8, por eso unos 64 kilómetros de ruta hasta la playa, subiendo muchísimo desde Dos Ríos para arriba, sufriendo con unos curriols increíbles, pero bueno, la verdad es que la ruta merece la pena cuando estás ahí en la playa, el bocadillito, la cervecita y disfrutando. Ha sido fantástico. Venga, nos vemos en la próxima. No dejéis de montar en bici y de cuidar el bosque, por favor, no tiréis nada, que está muy seco todo, es muy peligroso. Hasta luego.